Buenas noches, mi nombre es Karin Cárdenas Medina, estudiante de la Facultad de Derecho. En el curso de Fundamentos Económicos y Contables del profesor Miguel Ángel Cárdenas Arzapalo, vamos a hablar acerca de la oferta, la demanda y el mercado, para lo cual desarrollaremos 4 preguntas. En mi caso, hablaremos de la pregunta número 1. Nos dice, ¿cuál sería el efecto sobre la cantidad ofertada y demandada si el gobierno impone un límite mínimo de precio de un bien o servicio por encima de un precio de equilibrio? Ponga un ejemplo práctico y establezca qué sucedería en un corto plazo en un mercado de competencia perfecta. Al respecto, debemos decir que en mercado de competencia perfecta, el equilibrio se alcanza cuando la cantidad ofertada y la cantidad demandada de un bien o servicio se igualan y el precio se establece en un punto donde ambas fuerzas se encuentran, ¿no? Si el gobierno impone un límite mínimo de precio por encima de este punto, de punto de equilibrio, tendrá efectos significativos en la cantidad ofertada y también en la demandada. Pondremos como por ejemplo en el mercado de alquiler de departamentos. Supongamos que en este mercado de competencia perfecta, el precio de equilibrio para el alquiler mensual de un apartamento es de $1,000. Sin embargo, el gobierno establece un precio mayor a este y lo pone en $1,200. Bajo esta situación, muchos consumidores eh, que están dispuestos a pagar un alquiler de $1,000, ahora consideran que es muy elevado el precio, lo cual haría de que ya no se pueda percibir alquileres, que ya no puedan haber en el mercado los alquileres y esto quedarían varios departamentos sin alquilar, ¿no? Esto va a reducir la demanda de los apartamentos. Por otro lado, los propietarios de los apartamentos verán que a este precio pueden adquirir mayores ingresos. Sin embargo, en la práctica o en la lógica no se daría, dado que estos apartamentos también incluyen en gastos como el mantenimiento, la conservación de los mismos. Entonces, esto puede llevar a una reducción en la inversión del sector en el caso del alquiler de departamentos, ¿no? En primer lugar, si el gobierno establece un límite mínimo de precio por encima del precio de equilibrio, eh, esto creará un exceso de oferta en la demanda, en el mercado, perdón. El precio mínimo establecido será más alto de lo que los consumidores están dispuestos a pagar, lo que resultará en una disminución a la cantidad demandada. Al mismo tiempo, los productores estarán dispuestos a ofrecer una mayor cantidad del bien o del servicio debido al precio más alto garantizado. Sin embargo, dado que la cantidad demandada disminuye, es decir, va decreciendo, se genera un exceso de oferta, lo que significa que los productores o no podrán vender toda la cantidad que están dispuestos a ofrecer. Nosotros podemos concluir, ¿no? Cuando el gobierno impone un límite mínimo del precio por encima del precio de equilibrio en un mercado de competencia perfecta, se crea un exceso de oferta y una disminución a la cantidad demandada. Esto puede resultar en precios más bajos a corto plazo, en apartamentos vacíos y disminución de inversión a largo plazo. Es importante tener en cuenta que estos efectos pueden variar dependiendo de los mercados, ¿no? Y el contexto económico, pero en general interferir con los precios del mercado puede tener consecuencias imprevistas y distorsionadas la asignación eficiente de este recurso. Podemos indicar que, si bien es cierto, el Estado puede controlar los precios del mercado, ¿no? El que influye en ello puede dar un aspecto negativo en la función de lo que corresponde al mercado o a la economía de nuestro país. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Vanessa Valera. Yo soy la responsable de responder a la pregunta número 3 del examen final, la cerca de la demanda y los factores que desplazan su curva.
La demanda en economía se refiere a la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos y pueden comprar a diferentes niveles de precios, manteniendo constantes otros factores como ingresos, precios de bienes relacionados y preferencias. La curva de la demanda muestra la relación inversa entre el precio de un producto y la cantidad que los consumidores están dispuestos a adquirir. Factores que desplazan la curva de la demanda. Tenemos a los ingresos. Si los ingresos de los consumidores disminuyen, la demanda de bienes normales generalmente disminuye, mientras que la demanda de bienes inferiores aumenta. Por otro lado, tenemos el precio de bienes relacionados. Una disminución en el precio de bienes sustitutos o relacionados aumenta la demanda del bien sustituto y disminuye la demanda del bien relacionado en un precio constante. Los gustos y preferencias de los consumidores pueden influir en su demanda por un bien o servicio específico. Si les gusta un bien, aumentará la demanda. Las expectativas sobre el futuro pueden afectar la demanda en el presente. Si los consumidores anticipan que un bien será más escaso o más caro en el futuro, aumentará la demanda actual. El número de compradores. Si el número de compradores de un bien o servicio aumenta, la demanda también aumentará y viceversa. Podemos citar los siguientes ejemplos dentro de la realidad nacional. Por ejemplo, el precio del aceite vegetal. Cuando el precio del aceite de algunas marcas aumentó considerablemente, resultando este un bien normal, muchos consumidores dejaron de comprar esas marcas y optaron por marcas de menor costo, bienes inferiores o incluso por bienes sustitutos, lo que afectó la demanda del aceite vegetal en el mercado peruano. Además, otro ejemplo sería el comportamiento de los consumidores al inicio de la pandemia, cuando la demanda de mascarillas se disparó debido a las expectativas sobre su necesidad futura y su posible escasez y aumento en el precio. Como resumen, podríamos indicar que la demanda y su curva se ven influenciados por varios factores económicos y sociales, y estos ejemplos muestran cómo estos factores pueden afectar las decisiones de compra de los consumidores en la realidad nacional peruana. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Cristina Quiñones Bomaní y les voy a hablar sobre los 4 tipos de bienes de la microeconomía. Empecemos por el bien normal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de bien normal? Es básicamente los bienes considerados de calidad o de lujo. Cuando nos referimos a un bien normal es aquel el cual su demanda va a aumentar cuando los ingresos de los consumidores aumenten. Y cuando los ingresos de los consumidores disminuyan, esa demanda también va a disminuir. O sea, básicamente tiene una relación directa a la demanda. Un ejemplo de bien normal, por ejemplo, podríamos decir en la realidad peruana un automóvil, porque no todos pueden darse el lujo de comprar un automóvil. Pero si los ingresos de los consumidores aumentan, o sea, pueden darse el lujo de comprarse, ¿no?, este bien. Y de cierta manera también la economía, si la economía, los ingresos de los pobladores, de los consumidores aumentan, eso va a hacer que la demanda de los automóviles también crezca o aumente, ¿no? Después hablaremos de lo que es el bien inferior. ¿Qué es el bien inferior? Bueno, es todo lo contrario. Es un bien básicamente de más baja calidad, un bien cómodo, económico. Se maneja, pero la demanda de este bien va a aumentar cuando los ingresos de los consumidores van a disminuir. Eso es todo lo contrario del bien normal. Y también la demanda va a disminuir cuando los ingresos de los consumidores va a aumentar. A ver, un ejemplo que podríamos decir, por ejemplo, es en la realidad peruana, es la harina de maíz. ¿Para qué se utiliza? Para preparar una mazamorra. Normalmente, cuando hay bajos recursos, también cuando hay pocos ingresos y uno va a ahorrar, uno prepara una cena o una mazamorra así simple. Cuando los ingresos de los consumidores aumenten, bueno, la demanda del consumo de la harina de maíz para preparar la mazamorra va a decaer porque los consumidores van a optar por productos más elaborados, de mejor calidad. De repente, en vez de una mazamorra, por un postre más elaborado, un cheesecake u otro de mejor calidad. Ahora voy a hablar sobre los bienes sustitutos. ¿A qué nos referimos con bienes sustitutos? Son aquellos bienes que van a sustituir a otro bien, de repente, pero de menor calidad y de menor precio. Cuando la demanda, por ejemplo, de un bien sustituto, o sea, cuando el precio de un bien sustituto sube, la demanda
de un bien sustituto va a subir también. Entonces siempre la gente va a optar por un producto más económico, ¿cierto? Viene a ser básicamente la competencia de un bien. Un ejemplo que podría darles al respecto sería, por ejemplo, si cuando los consumidores tienen un automóvil y los precios de los automóviles comienzan a subir y ya está fuera de su alcance para comprar el automóvil, los consumidores van a optar por otro medio de transporte, ¿no? Más económico que se ajuste más a sus necesidades. En este caso podría ser no sé, una bicicleta, podría ser un taxi y podría ser un transporte público. Es básicamente un sustituto, una competencia directa que va a suplir las necesidades, pero a menor costo. Luego les hablaré lo que se refiere a bien complementario. Un bien complementario es un bien, son bienes que van a estar en conjunto, se van a complementar. ¿Por qué? Porque juntos van a satisfacer una necesidad. Un ejemplo claro, por ejemplo, si un bien sube de precio, el bien complementario va a bajar, eh, va a disminuir la demanda. Un ejemplo claro siempre es la gasolina con el automóvil. ¿Por qué? Porque ambos pueden manejarse. Un automóvil no puede manejarse sin la gasolina. Si, por ejemplo, el precio de la gasolina va a subir, el automóvil va a tender, la venta del automóvil tiende a caer. ¿Por qué? Porque la gente ya no va a tener dinero para comprar también un automóvil. Entonces, básicamente uno va a depender del otro. Y se va a afectar también a la subida de un precio, se afecta también el bien complementario. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Delgado Chaca. En esta oportunidad voy a hablar sobre oferta. La oferta es una fuerza del mercado que representa la cantidad de bienes o servicios que los individuos, empresas u organizaciones quieren y pueden vender en el mercado a un precio determinado, ¿no? Si nos vamos a hablar de oferta, indicamos que tenemos en la palabra latín es de offerre, así como suena, significa cosas que ofrecen, ¿no? Su mismo latín habla de eso, ¿no? Pues bien, este término se utiliza frecuentemente en el contexto económico de, de nuestro país, ¿no? Para definir a la cantidad de bienes o servicios que los fabricantes están prestos a vender dentro de ciertas limitaciones o determinados, ¿no?, mercados que hay en nuestro sector, ¿no? Están caracterizados por el precio, ¿no es cierto? Y también hay curva de la oferta, ¿no? Hay diagramas que pueden indicar, ¿no?, cuánto es la venta, por ejemplo, vayamos de un producto determinado para poder ver costos, ¿no?, dentro del mercado nacional, digamos, peruano, ¿no? Pues bien, los elementos fundamentales de la oferta y demanda en este caso es un precio fijo, ¿no? La demanda supera la oferta. Si estamos hablando entre lo que es demanda y oferta, pues me estoy en una demanda, pero también llega a este punto lo que es la oferta y la demanda, ocasionando el precio aumente, ¿no?, y viceversa, ¿no? La oferta supera, como se dice, la demanda. La demanda queda y la oferta cuando producen una oferta, ¿no? Y obviamente el precio de eso disminuye. Entonces, si hablamos también de precio, para tener ya claramente, se ubica en un nivel donde la demanda equilibra a la oferta, ¿no es cierto? Estuve citando, buscando clases, lo que se define oferta, y tenemos, por ejemplo, para Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro Mercadotecnia, indican, ¿no?, que la oferta se refiere a las cantidades de un producto que los
productores están dispuestos a producir, ¿no? A los posibles precios del mercado, ¿no? Complementando esta definición, ambos autores indican que la ley de la oferta son las cantidades de una mercancía que los productores están dispuestos a poner en el mercado, las cuales tienden a variar en relación directa con el movimiento del precio. Esto es, si el precio baja, la oferta baja, y esta aumenta si el precio aumenta, ¿no es cierto? También estuve verificando en el diccionario de marketing, por ejemplo, de Cultural S.A., en la página 237, indica, ¿no? Define la oferta como la cantidad de bienes y o servicios que los productores están dispuestos a vender en el mercado a un precio determinado, ¿no? También se designa en este término a la propuesta de venta de bienes o servicios, que indica que en forma verbal o por escrito indica la forma detallada, las condiciones de la venta, ¿no? Estos son que he investigado en estos días para realizar este trabajo, ¿no? Y también tenemos a Simón Andrade, autor del libro Diccionario de Economía, define la oferta como el conjunto de propuestas de precios que se hacen en el mercado para la venta de bienes o servicios, ¿no? Entonces estamos indicando la oferta. Entonces hacemos un análisis estructural de la definición de oferta. Es que la existencia de vendedores, ¿no? Obviamente, la cantidad de un producto, la disposición para vender, la capacidad de vender, el puesto en el mercado, ¿no? Y también el precio determinado, ¿no? También hay factores que desplazan la curva de oferta. Tenemos también la oferta que produce un cambio que se puede decir curva, ¿no? La curva de desplazamiento de la oferta, ¿no? Disminución de la oferta, aumento de la oferta. Está plasmado también en los elementos de la curva de la oferta en la pregunta 4, que discerne, ¿no? Para que tenga mayor relevancia lo que estoy indicando. Pues bien, muchas gracias. Eso es todo.